Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta programación de Monte María Radio y Televisión. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día y doy gracias a Dios que nos permite compartir nuevamente con ustedes a través de estos medios, a través de esta realidad del amor de Dios, donde queremos para que nosotros podamos compartir esta aventura del amor de Dios. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestra lectura, que es la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, y donde vamos nosotros a estar leyendo número por número pues estos elementos del catecismo, y los iremos aprendiendo juntos, los iremos descubriendo juntos. Y bueno, estamos, lo último que hemos visto, estamos hablando sobre el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, en este aspecto estamos en la primera sección. La primera sección es creemos. Vimos, la primera parte es la profesión de fe, primera parte, es la profesión de fe. Y dentro de la primera parte tenemos dos secciones. La primera sección, que ya es la que hemos visto, creemos, vimos el capítulo 1, el hombre es capaz de Dios; capítulo 2, Dios al encuentro del hombre; capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. Entramos a la segunda sección de esta primera parte, la profesión de la fe cristiana. Estábamos en el capítulo 1, creo en Dios Padre. Vimos el artículo 1, o estamos en el artículo 1, que es: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Párrafo 1, creo en Dios. Y estábamos ya en el párrafo 2, el Padre. Y vimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es los números que hemos estado viendo. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estábamos en la revelación de Dios como Trinidad. El Padre es revelado por el Hijo, y fue todo lo que vimos: 2:38, 39, 40, 41 y 42. E íbamos a empezar el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. Déjenme antes dar lectura a los números que ya hemos hecho, y retomamos pues ya lo que es este número 243. Voy a leerles del 238 al 242, que fue lo que hemos visto los últimos números. Estamos en el número 2 romano, la revelación de Dios como Trinidad, Y veíamos el Padre revelado por el Hijo, el Padre revelado por el Hijo. Y dice así: la invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. En Israel, Dios es llamado Padre en cuanto Creador del mundo, pues aún más es Padre en razón de la alianza y el don de la ley a Israel, su primogénito. Es llamado también Padre del Rey de Israel, y muy especialmente es el Padre de los pobres, del huérfano y de la viuda, que están bajo su protección amorosa. Analizamos esto. Número 239. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen, primero de todo, y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, o sea, que no cambia, la intimidad entre Dios y su criatura. Hablamos, ¿se acuerdan?, de la imagen de Dios, que es la familia: Dios Padre, Papá; Dios Hijo, Mamá; y Dios Espíritu Santo, los hijos. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia
el lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres, ¿sí? Que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar entonces que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Trasciende también la paternidad y la maternidad humanas, aunque sea su origen y medida. Nadie es padre como lo es Dios. Número 240. Jesús ha revelado que Dios es Padre, en un sentido nuevo. No lo es en cuanto a creador. Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hablamos de estos cuatro que habíamos mencionado: Dios Padre como creador, Dios Padre como el que da la ley y la alianza, Dios como Padre del Rey de Israel y Dios como Padre de los pobres. Pero era en un sentido figurado, y Jesús nos revela una verdadera relación padre-hijo, una relación filial, porque Él es verdaderamente el Hijo único de Dios. Luego, el número 241. Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo, que en el principio estaba junto a Dios y era Dios, como la imagen de Dios invisible, Colosenses 1:15, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia, Hebreos 1:3. Número 242, que fue el último que vimos. Después de ellos, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consubstancial al Padre, símbolo niceno. Es decir, un solo Dios con Él. El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Y analizamos parte de esto en el credo niceno-constantinopolitano. En pocas palabras, el credo largo, el que profesamos cada domingo, donde compartimos nuestra fe y decimos creo en Dios. Y al decir creo en Dios, pues estoy manifestando precisamente esta entrega de mi voluntad y en esta confianza en el que hay un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Hasta aquí habíamos llegado. Ahora vamos a ver el rubro, el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. El anterior había sido el Hijo, el Padre revelado por el Hijo. Y ahora el Espíritu Santo que revela al Padre y al Hijo. Vamos entonces a leer estos números que dice así: antes de su Pascua, 2:43, antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro Paráclito o defensor, el Espíritu Santo, que actuó ya en la creación y por los profetas, estará ahora junto a los discípulos y en ellos, para enseñarles y para conducirlos hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. Vamos a ver este número. Dice, antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro Paráclito. Esta frase, que es la manera como se le dice a Jesús, al Espíritu Santo, y lo presenta, ¿sí? Es el consolador de los fieles, ¿sí? Viene del latín paráclitus y esta del griego parakletos, que es el defensor, el que intercede para ayudar, ¿sí? Entonces, el Paráclito es el defensor, el que va a interceder
para ayudar y guiar a la iglesia, al pueblo de Dios. Por eso es cuando dice que Jesús va a enviar al Espíritu Santo. Y sabemos que este Espíritu ya existía o ya estaba desde el principio. Lo vemos en Génesis 1:2, cuando dice: la tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. ¿Sí? Y un viento, y aquí viene un asterisco en la palabra viento, en mi Biblia de Jerusalén, dice así, dice, la tierra de caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y un viento. Dice, podría traducirse por un huracán o una tromba, como la que se pensó que había arrebatado al profeta Elías dejándolo en algún monte o valle. La exégesis patrística ha deducido de este relato que habla de Dios y del Espíritu o viento divino, y que implica a su palabra, dijo Dios. Entonces ahí ya están presentes los tres: Dios Padre, Dios habla, el verbo, y el Espíritu que aleteaba, ¿sí? Que aleteaba por encima de las aguas. Dice, la exégesis patrística ha deducido de este relato que había de Dios, que habla de Dios y del Espíritu o viento divino, y que implica su palabra, dijo Dios. Un anticipo del dogma de la Trinidad. Sin embargo, esta idea de la función creadora del Espíritu de Dios apenas aparece en el Nuevo Testamento, y aquí restaría protagonismo a la intervención de Dios. Como idea cosmogónica, la intervención mediante acciones es probablemente más tradicional que la intervención mediante la palabra. Aquí se coordinan las dos. Bueno, vemos entonces que ya el Espíritu desde un inicio actuó, ¿sí? Y también va a actuar por los profetas. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre el credo? Y en el credo decimos esta parte, ¿no? Dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. No, perdón, dice... Sí, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Es el que va a guiar al Espíritu, va a guiar al profeta, al rey, a los jueces, a Abraham, a Moisés, a Isaac, a cada uno de los personajes de la Biblia. Es el Espíritu Santo. Por eso el que habla por los profetas estará ahora junto con los discípulos y en ellos. Ya no es una cuestión. Recuerden que en el Antiguo Testamento este don del Espíritu era para ciertos personajes, no para todo el pueblo. Moisés, y se lo dio, por ejemplo, compartió un poquito a 70 ancianos, se lo pasa a Josué, luego vienen los jueces o los profetas, los reyes. Elías se lo pasa a Eliseo. Obviamente es así como que específico para algunos. A partir de Jesucristo, a partir de Pentecostés, es para toda la iglesia. Es para toda la iglesia el Espíritu Santo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Juan 14:17. Juan 14:17. Nos dice lo siguiente: el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, cuando vemos este Espíritu de la verdad, sí, obviamente ustedes también habrán oído hablar en la Biblia que dice el espíritu del error, o sea, el espíritu del mundo, lo que mueve al hombre cuando no está guiado por el Espíritu, pues es la cultura de la muerte, el deseo, la carne, el mundo y Satanás. Y ahí es cuando, por ejemplo, justificamos el pecado y decimos no es pecado, yo tengo derecho sobre mi cuerpo, el aborto, yo tengo derecho a una muerte digna, eutanasia, yo tengo derecho a hacer lo que quiera de mi vida, homosexualismo, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Y si esto me hace feliz, ¿cuál es el problema?
el subjetivismo, ¿no? El relativismo en el que vivimos. Por eso dice, aquí hay una película de Pedro Infante y Luis Aguilar, ATM, a toda máquina. Y hay unas escenas muy simpáticas donde se le aparece tanto a Luis Aguilar como a Pedro Infante un demonio y un angelito, el espíritu de verdad y el espíritu del error. Esta tendencia o esta dualidad es en lo que vamos a encontrar dentro del hombre. El problema es a quién le vas a hacer caso. Tú quieres hacerle caso a Dios, pero no puedes. ¿Sabes por qué? Porque no te dedicas a Dios. O sea, quieres escuchar a Dios cuando quieres, cuando necesitas, pero no en todos los ámbitos de nuestra vida. No queremos agradarlo, no queremos estar en gracia. Y entonces la gente, padre, es que no sé qué es lo que Dios quiere de mí. El problema es que tú no has realmente querido servir a Dios, no has querido realmente adorar a Dios, no has querido realmente servir a Dios. Y muchos católicos podemos vivir una religión light en donde voy a misa, me confieso, pero no tengo la prioridad en agradar a Dios, no tengo mi objetivo de salvar almas. Mi objetivo pues es trabajar, formar una familia, sí, esto es parte, pero no puede ser el último objetivo, no puede ser lo principal. Son como una escalerita, esos objetivos temporales me tienen que llevar al objetivo más grande, que es darle gloria a Dios y salvar almas. Pero si yo no tengo esto, pues yo creo que estoy en el espíritu de la verdad, pero no dejo que el espíritu habite en mí o me guíe a mí, actúe en mi vida, porque no es mi prioridad. Y no lo busco, no lo procuro todos los días. En la mañana lo primero, alabando a Dios, dándole gracias, reconociendo su grandeza, su poder, su bondad infinita, consagrándole el día y pidiéndole, Señor, muéstrame cómo quieres que te sirva el día de hoy. Bueno, esta realidad es lo que nos presenta de que el Espíritu está junto a los discípulos y está en ellos. E incluso nos manda la nota al pie de página a 8:32 y también tiene una nota. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la expresión de la voluntad de Dios sobre el hombre. O sea, no hay otra verdad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La salvación. Por eso, cuando leemos la palabra de Dios, leemos la Biblia, no voy a encontrar una verdad científica, no voy a encontrar una verdad histórica. Incluso hay gente que se escandaliza porque un evangelista dice una cosa y otro evangelista dice otra cosa. Es que se contradice. No, simplemente es cómo lo vivieron y cómo lo expresaron cada uno, pero lo importante es qué es lo que voy a encontrar ahí, la verdad. O sea, verdad salvífica, no verdad humana, no verdad científica, no verdad geográfica, no verdad histórica. Es la verdad salvífica, lo que me va a ayudar a salvarme. Y dice esta nota, ¿no? La verdad es la expresión de la voluntad de Dios sobre el hombre, tal como nos lo ha sido transmitido por Cristo. Nosotros la conocemos en el sentido semítico de que permanece en nosotros. ¿Cuándo conocemos? Cuando hago mía esta verdad. Acuérdense, mi Madre Santísima cuando dice, ¿cómo será esto si no conozco varón? Conocía a José, pero lo conocía en sentido de físico, estaba prometida, pero conocer es hacer suyo, ser poseído. Pues nosotros tenemos que poseer o ser poseídos por la verdad, por la voluntad de Dios. Dice, nosotros la conocemos en el sentido semítico, de que permanece en nosotros, segunda de Juan 1, como un principio de vida moral, ¿sí? Cuando ando en la voluntad de Dios, cuando poseo, esto afecta mi vida moral, afecta mi manera de ser. No quiere decir que no voy a pecar, pues sí, pero lucho por no pecar, lucho por hacer la voluntad de Dios, lucho por hacer lo que Dios me pide que haga y lucho para no hacer lo que el espíritu del error o la carne, el mundo y el demonio me quieren jalar. Y esto va a estar siempre en mi vida, es una lucha continua. Y por eso hemos aprendido que hay que aprender, hay que buscar confiar en Dios y desconfiar en nosotros, porque nosotros, ay, compadre, con qué facilidad
pecamos, con qué facilidad la regamos, con qué facilidad no hacemos esa voluntad de Dios. Y bueno, es para todos nosotros esta experiencia que nos ayuda a entender. Sigo con esta lectura de Juan 8:32, que dice de este versículo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso el Espíritu está en nosotros, el Espíritu de la verdad, y está con nosotros y está junto a nosotros. Esto lo viven los apóstoles, pero también lo vamos a vivir como iglesia. La iglesia es guiada por el Espíritu, siempre y cuando nosotros querramos ser guiados por Él. Y luego dice, nosotros la conocemos en el sentido semítico, de que permanece en nosotros, como un principio de vida moral. Andamos, vivimos de acuerdo a esta verdad, según sus directrices. Hacemos la verdad, es decir, obramos conforme a lo que ella exige de nosotros, no lo que nosotros le exigimos a Dios. Es muy diferente. No se trata de lo que yo le pido, exijo a Dios. Se trata de lo que Dios me pide que yo haga en lo que estoy viviendo, sea agradable o sea desagradable, me guste o no me guste, me lo hayan provocado, yo lo haya provocado. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Se vale pedir lo que yo quiero, pero no se vale aferrarse a eso, porque no funciona. Y dice, obramos conforme a lo que ella exige de nosotros. Se contrapone pues al mundo, como una especie de clima ético. Los que son del mundo no pueden sino odiarla. Vean la intransigencia de las personas cuando les dicen esto está mal. Una persona que no acepta el diálogo y que se impone por medio de la violencia, lo hemos visto en videos, por ejemplo ahora en Argentina, que se está aprobando, o sea, se conoce la cuestión del aborto. Y mujeres con el busto destapado, del torso desnudo completamente, insultando, humillando, escupiendo a aquellas personas que están protegiendo una iglesia, rezando el rosario. Les pintan la cara, les pintan los genitales, los insultan, los avientan. Y si tú le dices a un homosexual, eso es un pecado, ok, si tú quieres vivirlo, pero no digas que eso es lo normal. Y se enojan y se ponen violentos, tristemente. Claro, no vamos a negar que también hay católicos que se enojan. Entonces no están viviendo el espíritu de la verdad. ¿Sí? Nosotros tenemos que hablar con la verdad, aunque esto implique perder una amistad o perder incluso la relación con un familiar. ¿Por qué? Porque por quedarme callado, por llevar la fiesta en paz, por no perder esa relación o esos privilegios, soy cómplice. Y dice un refrán, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Dice, se contrapone pues al mundo como una especie de clima ético. Los que son del mundo no pueden sino odiarla. Los que son de la verdad obedecen al mensaje de amor que Cristo nos ha transmitido de parte de Dios y son santificados por la verdad, lo mismo que por la palabra de Cristo. Por cuanto esta verdad se nos da por Cristo, éste puede afirmar que Él es la verdad que nos conduce al Padre, del mismo modo que después de su retorno junto al Padre, será el Espíritu el que guiándonos hacia la verdad completa, será la verdad o el Espíritu de la verdad. O sea, quise leerles esto porque estamos precisamente como el Espíritu va a guiarnos en la verdad. Y al irnos guiando en la verdad, nos va a ir revelando quién es el Padre, quién es el Hijo. Hay un pasaje, no recuerdo ahorita, cuando dice, y el Espíritu les enseñará y les recordará. Les enseñará, quiere decir, cosas nuevas, pero también les recordará lo que Cristo ha enseñado. Bueno, regresamos al 243. Decimos, voy a volverlo a leer. Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro Paráclito, el Espíritu Santo. Este que actuó ya en la creación y por los profetas, estará junto a los discípulos y en ellos. Es Juan 14, 17. Para enseñarles, aquí es lo que dice,
Y yo pediré, en Juan 17:16, yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Este paráclito nos dice que es el paráclito, Espíritu de verdad, Espíritu Santo, en el discurso después de la cena, enviados por el Padre o después de la marcha de Jesús. Permanecerá para siempre junto a los discípulos para recordar y completar las enseñanzas de Cristo. Esto lo vemos en Juan 14, 25, 26, cuando dice, ¿Juan qué? Juan 14, 25 al 20. Ok. Dice, aquí dice, os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que yo les he dicho. Dos acciones fundamentales en la revelación del Espíritu Santo de quién es el Padre y quién es el Hijo. Nos enseñará y nos recordará lo que Cristo nos ha enseñado. Por eso dice este texto, ahora está junto con los discípulos y en ellos, regresando al catecismo, para enseñarles, Juan 14, 16, y conducirlos hasta la verdad completa, Juan 16, 13. ¿Cuál será la verdad completa? Ahorita la conocemos parcialmente. La verdad completa es el mismo Jesucristo, es la revelación, es la salvación. Y no la conoceremos hasta que no lleguemos a su presencia. Y ahorita tenemos destellos, tenemos luces, tenemos como en una visión borrosa y vamos buscando, esa es la realidad de nosotros. Vamos buscando la voluntad, la verdad que nos salva. Juan 16, 13 nos dice lo siguiente. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Esta verdad que nos presenta, dice este texto, dice, Él os introducirá en la verdad completa. ¿Cuál es la verdad completa? Pues la salvación, la presencia, la divina voluntad. Por eso es las personas que logran vivir o buscar vivir en la divina voluntad, viven en plenitud, viven en un gozo, aunque es incompleto porque no se alcanza aquí en la tierra. Bueno, y conducirlos, regreso al catecismo, y conducirlos hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es revelado, así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. Se nos presenta ya la Trinidad como una verdad en donde el Espíritu Santo viene del Padre y viene del Hijo y enseñará al Padre, enseñará lo del Padre y lo del Hijo, porque no hablará otra cosa más que lo que Él ha escuchado, lo que Él ha escuchado. Bien, este es el número 243. Vamos al número 244. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre. El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santa Trinidad. ¿Sí? El origen eterno del Espíritu, dice, se revela en su misión temporal. El Espíritu se revela como eterno en este tiempo, en la vida terrena. Se revela para nosotros entender y conocer la Trinidad como esta realidad. Dice, el Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la iglesia, tanto por el Padre, en el nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una vez que regresa al Padre. Vamos a ver Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que los he dicho.
Es enviado por el Padre, enviado por el Padre. Y Juan 15:26 dice: cuando venga el Paráclito que os enviará de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Es enviado por el Padre. Juan 16:14. Él dará gloria porque recibirá de lo mío. Aquí es donde el Espíritu también es enviado por Jesús y os explicará a vosotros. El Espíritu recibe del Padre, el Espíritu recibe del Hijo y el Espíritu lo transmite a la iglesia. Y el Espíritu es el que santifica. El Dios Padre crea, el Dios Hijo redime, Dios Espíritu Santo santifica. Que al final de cuentas no quiere decir que sea individual o que sea aparte, es una unidad. Recuerden que Dios es una unidad en tres personas, es un misterio. Y apenas lo que alcanzamos a comprender de la Trinidad es una pequeña parte que nunca alcanzaremos a comprender completamente. El envío de la persona tras la glorificación de Jesús, Juan 7:39. Juan 7:39 nos dice: esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Todavía no había Espíritu. El agua es el símbolo del Espíritu, la nota al pie de página, y no ya de la palabra. Pero lo mismo que la sabiduría es el Espíritu el que permite conocer la voluntad de Dios. Es el que permite conocer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo. Por eso es tan importante. Entonces se revela en plenitud el misterio de la Santa Trinidad. Solamente aquel que está en Dios y viene de Dios puede revelar. El mismo Jesús lo dice: yo vengo del Padre y hablo de lo que he visto de mi Padre. El Espíritu Santo habla de lo que ha oído del Padre y de lo que ha oído el Hijo. Por eso es de la misma naturaleza. Es Dios en esa unidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Solamente aquel que sea parte de Dios en esa relación, en esa unidad, en ese misterio, dice Jesús: yo hablo de lo que oigo del Padre. El Espíritu Santo habla y viene del Padre, y viene y recibe de lo mío y habla de lo que yo les digo, de lo que yo le diré a él. Entonces, solamente aquel que es Dios puede hacer lo que el Padre y el Hijo le diga, porque viene de él, es enviado por el Padre en nombre del Hijo a la iglesia, a los apóstoles. Estamos viendo este misterio hermosísimo de la Santísima Trinidad, pero en especial de cómo el Espíritu Santo nos revela el Padre y al Hijo. Número 245. La fe apostólica relativa al Espíritu fue proclamada por el Segundo Concilio Ecuménico en el año 381 en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda divinidad. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso, no se dice que es solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. El credo del Concilio de Constantinopla confiesa: con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Este número 245 lo vamos a ver el siguiente programa, si Dios nos presta vida. Entonces vimos el 243, 244 y nada más leímos el 245, que Dios mediante el siguiente programa estaremos compartiendo. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, Celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.